Te despiertas hoy, hay temas, noticias, publicaciones, declaraciones, crisis, tweets, pleitos, opiniones, coyunturas. Pero, ¿qué tal si lo importante está en otro lado? ¿Qué si hay veces que tanta información nos satura y dejamos de ver lo bello, lo profundo y lo trascendente de las cosas? En Cultura Mínima le entramos sin miedo a lo mínimo necesario que debes de saber sobre libros, filosofía y arte para crear una mejor cultura política. Bienvenido. Sean muy bienvenidos a Cultura Mínima. El pintor sobre el que vamos a hablar tiene el nombre de Marc Chagall, un pintor francés de origen bielorruso que fallece en 1985, nace en 1887, fue bastante longevo y bueno, fue judío. Creo que es un aspecto fundamental porque se va a ver reflejado en su arte, y dentro de su arte podemos clasificarlo dentro de la corriente modernista. Vamos a ver qué implica eso a través de ese podcast. Yo saludo con mucha emoción, con gratitud, a José Antonio Terán, quien pone este tema sobre la mesa. ¿Cómo estás, Terán? Hola Benjamín, ¿qué tal estás? ¿Qué tal están todos los que nos están escuchando? Yo estoy aquí emocionado por fin poder descargar algo que me ha estado ahí como que haciendo cosquillas mentales durante meses. Perfecto, pues vamos a ir directo. Este podcast va a ser mucho Terán hablando porque pues, es algo que él ha pensado bastante más que yo, y la verdad es que quiero escuchar también qué tiene que decir al respecto. Les voy a decir yo un poco solamente sobre la estructura de este podcast. Es importante que lo vayan siguiendo con esa estructura para que sepan hacia dónde vamos a entrar y por qué caminos qué caminos vamos a recorrer más bien, ¿no? Entonces, primero vamos a hablar sobre la esencia del arte, ¿no? Este va a ser una especie de discurso extenso sobre qué es el arte, el espíritu, la empatía, la comunicación, la belleza, el amor. Y después vamos a entrar de lleno a la vida y obra de Marc Chagall, tal cual estos temas relacionados con la vida y obra de Marc Chagall. Entonces, Terán, eh, retomemos si quieres los hilos dorados que dejamos en el podcast pasado. ¿Qué recuerdas de allí, de Monterroso, y cómo esto nos puede conectar con Chagall? Sí, es que en el podcast pasado los que nos escucharon podrán recordar que hablamos del microcuento, hablamos del género más breve de la literatura. Tuvimos como invitada a María y surgieron ahí dos preguntas que yo, en lo personal, yo no quise responder. Tú y María sí adelantaron algunas respuestas, y esa es una pregunta que recorre de hecho todas las conversaciones que hemos tenido aquí en Cultura Mínima y que pues tendremos, porque si estamos hablando de cultura, estamos hablando de arte y estamos hablando de este fenómeno de comunicar algo. Entonces, la pregunta pues es básicamente qué es arte. María lo planteó al decir, eh, al cuestionar si un anuncio publicitario, por ejemplo, podía ser arte, o un chiste o cosas así. Y tú incluso dijiste, creo que mencionaste la palabra hipótesis. De repente dijiste que te ibas a atrever a dar una especie de respuesta, y tu respuesta iba por el lado del espíritu. Dijiste que lo que a tu parecer distingue esas otras cuestiones, anuncios, chistes u otras pinturas hechas de manera mecánica por animales o eso, y el arte era el espíritu. Y pues ahí tocabas entonces algo que tiene que ver con la esencia de lo que es el arte. Luego, por otro lado, De que el arte evoca algo más, ¿no? Que te mueve a algo interior. Uh-huh. exacto, el arte eleva el espíritu, toca fibras, dijiste algo así, como que toca unas fibras diferentes, fibras del alma. Entonces está por ahí lo del espíritu. Luego está, María habló de empatía. Ella lo mencionó cuando estábamos hablando de esta como fragmentación en la comunicación, de cómo usamos las redes sociales para presentarnos ahí frente a todos, y en el fondo, dijo María, hay una necesidad de sentir empatía. Y entonces esa palabra por ahí
parece sensacional para entrar de lleno a la esencia del arte. Porque empatía, hay que aclarar, no es solo sentir lástima por otras personas o es esto que se dice comúnmente de ponerse en los zapatos de los demás en cuestión sentimental. Sí tiene más bien que ver con la esencia de lo que significa comunicarse. Y ahí me gustaría resaltar que una persona maravillosa que hemos mencionado en otro podcast, Edith Stein, una de las personas más admirables que ha existido, de hecho escribió su tesis doctoral sobre la empatía, que es un problema filosófico que principalmente los fenomenólogos como Edmund Husserl, Scheller, Heidegger, pues se estuvieron preguntando sobre este fenómeno de la empatía. Y Edith Stein en esa tesis doctoral dice que no se puede delimitar nada más el fenómeno a lo meramente psicológico. Es decir, la empatía es a un nivel espiritual. Eso dice Edith Stein, lo relaciono yo con lo que mencionaste tú sobre el arte. Entonces, esto de la empatía, la pregunta filosófica sigue ahí, ¿cómo hacemos para transmitir algo? ¿Cómo nos entendemos? Pues, y algunos ejemplos muy sencillos son cuando yo digo una palabra como casa, ¿cómo podemos estar seguros de que la otra persona entiende a lo que me refiero? ¿Qué tal que esa persona, al evocar la palabra casa, piensa en un cielo estrellado, un bote de basura, un número indefinido de cuartos de hotel, una mansión inmensa pero vacía de cariño, etcétera? Entonces, esto de empatía tiene que ver con el problema de la comunicación. A partir de esto, una vez que vemos eso, surgen 3 preguntas respecto al arte. Bueno, respecto a la comunicación, que después aterrizaremos al arte, que se las quiero plantear. Lo primero es, ¿cómo es posible, pues, comunicar algo? La segunda pregunta es, ¿por qué podemos considerar que el arte comunica mejor la realidad que otros tipos de comunicación? Y la tercera pregunta que surgiría de eso es, ¿por qué específicamente cada arte? ¿No? Ya sería la literatura, la pintura o la música. ¿Por qué esas artes en específico transmiten mejor las cosas que un lenguaje meramente literal? Déjame repetir otra vez las preguntas por si alguien que está escuchándonos no las cachó totalmente. La primera entonces nos dices es, ¿cómo es posible la comunicación en general? O sea, esta es una pregunta fundamental para la vida en sociedad y para el ser humano en sí. Dos, ¿por qué podemos considerar en particular que el arte comunica mejor la realidad de las cosas que otros tipos de comunicación? Supongo que te referirás a otros tipos como por ejemplo el periodismo, no sé, la ciencia misma, cuestiones más de carácter académico, etcétera. El arte comunica mejor que otras formas. Y finalmente la tercera pregunta, ¿por qué específicamente la literatura, pintura o música u otros tipos de arte? No sé ahí a cuáles te vas a meter, si incluso escultura, etcétera. Pero ¿por qué esas en particular? Pues estás con una ambición grandecita, ¿eh? Sí, sí, hoy desperté con una ambición y después de escribir esa reseña del libro de Chagall, pues me di cuenta que cuando uno se pone a pensar en algo tan sencillo como el color, por ejemplo, en el texto, lo que plasmo, pues acabas en los niveles más altos del espíritu. Entonces, esas 3 preguntas, la última pregunta específicamente como la literatura, la música, pues esta vez abordaremos quizá de manera tangencial la pintura. Pero bueno, muy buena síntesis de esto. Y entonces, por el lado del espíritu, que fue lo que tú planteaste el podcast pasado, llegamos al tema de la belleza, que la belleza, como hemos dicho varias veces, es uno de los trascendentales que percibimos con el intelecto. Luego, por el lado de la empatía, que fue lo que planteó María, llegamos al tema de entender en qué consiste comunicar algo, es decir, el tema del lenguaje y de la naturaleza del ser humano, que como vimos en el podcast de Flannery O'Connor, es un ser esencialmente relacional. Entonces, ahí está, como que juntamos estos 2 conceptos y vamos a verlo en las palabras de
un filósofo francés del siglo XX, muy famoso. Bueno, quién sabe qué significa decir que es famoso, porque tal vez nadie lo conoce, que es considerado como neoscolástico o neotomista, o incluso a veces se le encajona en algo que se llamaba como la renovación católica en Francia. Es Jacques Maritain. Y vean nada más lo que dice él. Voy a leer en una serie de ensayos que tiene sobre el arte. Él dice esto: el momento en el que uno toca un trascendental, uno toca el ser mismo, una semejanza de Dios, un absoluto, aquello que ennoblece y deleita nuestra vida. Uno entra al reino del espíritu. Es de notar que los hombres solo se comunican con otros de verdad cuando atraviesan al ser o una de sus propiedades. Solo de esta manera escapan a la individualidad en la que la materia los tiene encerrados. Si permanecen en el mundo de las necesidades sensitivas y de sus egos sentimentales, en vano se cuentan historias los unos a los otros, pues no se entienden entre sí. Se observan los unos a los otros sin verse entre sí. Cada uno infinitamente solo, incluso si el trabajo o los placeres sensuales los unen de alguna manera. Pero en cambio, nada más deja que uno toque al bien o al amor, como los santos, a la verdad, como un Aristóteles, a lo bello, como un Dante, un Bach, un Giotto, y entonces se establece un contacto, y las almas se comunican. Al hombre lo une realmente solo el espíritu. Y finaliza diciendo que únicamente la luz lo congrega. En latín, intellectualia et rationalia omnia congregans, et indestructibilia facens. Y esa segunda parte de la frase en latín que no dije en español es maravillosa. Dice, una vez que se congrega con el intelecto, se vuelven indestructibles. Entonces, con esta cita de este filósofo, Jacques Maritain, si se fijan, aparecieron todos los elementos que dijimos. La comunicación es al nivel del espíritu, y si no está esta conexión, de nada sirve que nos contemos historias, es decir, que usemos el lenguaje. De nada sirve que estemos unidos por el trabajo o por otras razones. Entonces, a través de la belleza se establece la comunicación del espíritu. Eso es lo que dice Jacques Maritain. ¿Quieres intervenir ahí? Nada más quiero resaltar de esta cita algunos elementos. Una, lo de los trascendentales, que como dices lo hemos mencionado, pero quiero reafirmarlo, ¿no? Generalmente son tres, ¿no? Bondad, verdad y belleza. Entonces, nosotros nos podemos relacionar con estos tres elementos, no son entes abstractos, sino que se reflejan a través de una serie de elementos que vemos en la vida. Creo que es evidente, por ejemplo, con los bebés, ¿no? Los bebés nos proyectan pues las tres cosas al mismo tiempo, ¿no? Son de las cosas de una persona, pues es una persona recién nacida, contiene en su esencia estos tres trascendentales en una expresión muy elevada, ¿no? Verdad, en tanto que es un ser real, tangible, ¿no? Bondad, los bebés pues no hacen daño alguno, en realidad pues es evidente su bondad, simplemente hacen bien, a pesar de que lloren o lo que sea, y belleza pues también, universalmente uno ve un bebé y algo se inflama en el corazón, ¿no? Entonces, cuando nosotros nos relacionamos con eso, es lo que dice la cita aquí de Jacques Maritain, entonces podemos realmente pues tener relaciones humanas profundas, genuinas y de hecho desprendernos, ¿no? De lo quizá de la resequedad del espíritu. Es allí, en relación a los trascendentales, donde podemos comunicarnos de verdad. Creo que es lo que extraigo de esta cita. Exactamente. Y entonces uno de esos trascendentales, la belleza, se expresa por medio del arte. Y algo extraordinario que dice Jacques Maritain, que pues muchos lo critican obviamente porque retoma toda esta corriente escolástica, es decir, se remite a la Edad Media para
traer belleza a la actualidad. Más adelante, en uno de estos ensayos, dice que así como la prudencia es la virtud que guía al hombre en la vida moral, el amor es el que guía, es la virtud que debe guiar al hombre en su labor artística. Entonces, el artista debe amar su trabajo, debe amar el arte y debe amar a la belleza en sí. Y de esta manera, de hecho, también resuelve de cierta manera Jacques Maritain algo que nos hemos preguntado, estos extremos en los que se puede caer en el arte. Es decir, guiado por el amor, el artista materializa en su obra el punto más alto de belleza espiritual, se alcanza la comunicación plena y se evita caer en uno de los extremos que de hecho aniquilan lo que es el arte. Por un lado, el esnobismo, que es una aproximación demasiado intelectual al arte, la pretensión, la fanfarronería, que esos son personas que se regodean solo en un efecto secundario del arte, que es pues ya sea estatus o poder o lo que sea. Si tú te aproximas al arte sin amor, llegas a eso. Y por otro lado, la mecanización burda, la mera habilidad, es decir, alguien que pues es talentoso para dibujar o para escribir o algo así, pero no plasma el espíritu en su obra. Y eso es el abaratamiento del arte también. Entonces, ya que vimos así rapidísimo, mencionaste que era algo ambicioso, pero si se fijan, lo hicimos rápidamente con esto del espíritu, la empatía, la comunicación. Pues ahora sí llegamos a una persona en específico, Marc Chagall, que como dijiste tiene muchas particularidades, entre ellas una es que vean cuántos años vivió, se murió a los 97 años, nació a finales del siglo XIX, vivió todo el 20, se muere en los 80, es decir, poquito antes de, bueno, a él ya le tocó, por ejemplo, ver a Freddie Mercury y a Queen, ¿no? Le tocó la Primera Guerra Mundial, la segunda estuvo a punto de ver a Kurt Cobain, la cultura pop, todo esto. Y otra particularidad es que era judío, siempre en un entorno cultural de cristianismo secularizado. Y algo que sí podemos ver en sus pinturas, sin lugar a duda, es un amor. Entonces, pues pasamos a hablar a Marc Chagall. ¿Quieres introducir algo? Ajá, ahorita que comentabas el tema de los trascendentales, también evocó en mi mente cómo, y esto creo que va a abonar a la segunda de las preguntas que haces, que es cómo el arte puede comunicar mejor y al mismo tiempo ya la tercera de cómo la literatura. Pienso que justamente los artistas que logran estar en contacto con lo trascendental y en particular en el caso de la literatura, llegan a hacer maravillas como por ejemplo rescatar o realzar un lenguaje. Y pienso en el caso de William Shakespeare justamente, que antes de eso el inglés no tenía ese estatus de belleza dentro del mundo, ¿no? Que es un artista el que levanta la lengua entera y la pone en un plano distinto que justamente influye el resto de la cultura y el resto de los elementos que componen, digamos, la historia de ese momento y la venidera, ¿no? Entonces, nada más quería mencionar esa parte, cómo el contacto con estos trascendentales puede incluso ensalzar la lengua misma, que es, digamos, la esencia de la comunicación, que es el tema que estamos tratando, y además uno de los elementos fundamentales del ser humano. Exacto, y otro ejemplo que yo he mencionado muchas veces, Kafka. Nos preguntamos en otra ocasión cómo era que con los cuentos de Kafka él reflejaba algo mucho mejor que teoría política o ciencia política o un lenguaje sin esta belleza, sin esta trascendencia. Y otro tema interesante ahí con Kafka era que veíamos en su vida un elemento como que trágico, perturbador, algo así que nos indica también que la belleza no es lo mismo que lo agradable o lo bonito. De hecho, la belleza es una experiencia aterradora, como dice este teólogo maravilloso suizo, Hans Urs von Balthasar. Vean esta cita que tiene, dice, una experiencia elevada de la belleza es subyugadora
y puede ser arrebatadora y aterradora. Y eso me recordó la primera elegía de Duino, de otro poeta grandioso, austriaco, Rainer Maria Rilke, que dice, que casi empezando estas elegías, dice: Denn das Schöne ist nichts als des schrecklichen Anfang. Das Schöne es lo bello. Está diciendo, lo bello no es otra cosa más que el comienzo de lo aterrador. Y más adelante dice, hablando de un ángel, dice: Ein jeder Engel ist schrecklich. Cada ángel, todo ángel es aterrador. Y eso me recordó otra obra de arte, por ejemplo, una pintura de un artista prerrafaelita, Dante Gabriel Rossetti. Tiene una anunciación en la que se ve el ángel y se ve la Virgen como una adolescente. En este caso son pelirrojos. Los invito a que busquen la pintura. Y la Virgen está en una posición como, no sé si de terror, pero como de asombro. Algunos dicen que es incomodidad, etcétera, pero vemos también en la Biblia que siempre que se aparecen ángeles, les da miedo a la gente. Entonces, ahí también les voy a recomendar que escuchen unas piezas musicales. Bueno, escuchen a un compositor francés, de hecho de la época más o menos de Jacques Maritain y de Chagall, que se llama Olivier Messiaen. Ustedes escuchan su música y dicen, esto es como de una película de terror. Les recomiendo que, de hecho, una pieza en específico que se llama La aparición de la Iglesia Eternelle, es la aparición de la Iglesia Eterna. Puro órgano. Escúchenlo con audífonos y van a ver a lo que se refería von Balthasar, a lo que se refería Rilke al hablar de la belleza como algo aterrador. Entonces, ¿está ahí eso también? Es el, creo que fue el maestro de Pierre Boulez, también uno de los fundadores del movimiento atonal en la música, que justamente pues viene a color con todas estas corrientes vanguardistas, expresionistas, de la que Chagall de alguna manera forma parte, pero quizá con ciertas peculiaridades que ahorita me gustaría que mencionaras. Nada más aprovechar que mencionas ángeles para hablar de una noción que creo que viene de Santo Tomás y que justamente recalca el obispo Robert Barron, este obispo norteamericano, que también los invito a ver en YouTube, tiene una claridad excepcional, que dice, bueno, claramente los ángeles son aterradores. En cada encuentro que sucede en la Biblia con un ángel, la gente no actúa normal. Y recuerdo que se hablaba de que así como los seres humanos somos en conjunto una especie o podemos ser clasificados como especie, para Santo Tomás de Aquino, cada ángel es una especie en sí misma. Es como si juntáramos a toda la multiplicidad de seres humanos que existen hoy en día, eso arriba de 6,000 millones de habitantes, digamos, y los conjugas en una misma persona. Algo así sería un ángel, y cada uno de estos ángeles tiene esa característica. Lo dejo allí nada más como el factor de lo aterrador y de lo trascendental, ¿no? Y cómo justamente hay otros planos que a lo mejor puede esbozar o tocar el arte. Sí, de hecho, otra referencia musical que literalmente la pieza se llama Un ángel, Ein Engel, en alemán, es de una compositora que ahorita me tiene atrapado, que se llama Sofía Gubaidulina. Les recomiendo que investiguen también sobre esta compositora. Ella sigue viva, ya tiene como 90 años, pero tiene esa pieza que dura como 6 minutos, es para soprano, y creo que nada más tiene como 2 o 3 instrumentos, pero para que se hagan una idea de esto, de la belleza, que no es nada agradable. Y de hecho ahí puedo ya relacionarlo con una pintura específica de Marc Chagall, porque los invito a que también busquen pinturas de Chagall. Es curioso que a mí, de hecho, ni siquiera como que me agradan tanto. O sea, yo lo pienso y en la sala de mi casa no pondría un cuadro de Chagall, tal vez, como sí pondría de muchos otros pintores, pero mi acercamiento a la obra de este pintor pues fue por otras razones. Y sus pinturas son agradables en el sentido que son como incluso como infantiles, pinta muchas flores, son muy coloridas, nociones así chistosas, em, pero tiene una que se llama La caída de un ángel, que sí tiene un fondo como oscuro, como un azul oscuro, y el ángel se ve rojo en medio del cuadro,
está cayendo y en su mirada se puede percibir también algo como de un terror. Y el tema de la reseña, que los invito a que la lean, es el de la escalera. Ahorita llegaremos a eso, pero así como cuando están buscando a Wally en esos libritos infantiles, los invito a que busquen una escalera que aparece ahí en esa pintura. Ahí estás proyectándolo. Está Los que nos están viendo en YouTube, nada más aquí estamos proyectando esta pintura que mencionas, Terán, La caída del ángel. Para los que están en podcast, pues sí, hay que googlearlo, tampoco es tan difícil. Y acabas de mencionar otra, ¿es la cruz blanca, la crucifixión blanca, o cuál fue la que acabas de mencionar? No mencioné la crucifixión blanca, esa es la que viene en el texto, pero si quieres, proyéctala. Y Ajá. para que ahí veamos la escalera. Entonces, en esta pintura de la caída del ángel, busquen una escalera y van a entender por qué estuve hechizado bajo el enigma de esta escalera. Entonces, ahí está la crucifixión blanca, que es una de las pinturas más reconocidas y famosas de Chagall, que hay muchísimo de lo que se puede hablar, pero veamos cómo, para empezar, retrata a un Jesucristo judío. Tiene abajo se llama el talit, que es esta como especie de falda con esas dos líneas negras, y en muchas otras representaciones también lo pone con las filacterias, que son unas especies de bandas que los judíos tradicionalistas se ponen en el brazo a la hora de orar. Y yo, después de un itinerario mental larguísimo de meses, llegué de repente a preguntarme qué pasa con esa escalera. Y les pregunto, ya que han visto la pintura, ¿qué puede representar, qué puede significar? Entonces, a partir de eso, me puse a buscar toda la obra de Chagall, que es innumerable. De hecho, yo no he encontrado un catálogo razonado, como se le conoce a los libros que traen toda la obra conocida de un autor en orden sistemático, cronológico, todo eso. No he encontrado uno. Yo consulté toda la bibliografía en 4 idiomas que pude obtener y le calculo que, bueno, encontré más de 250 o 300 entre pinturas, acuarelas, también hizo, ¿cómo se llaman? Vidrieras, estas vitrales en iglesias, en diferentes edificios, y me encontré con la escalera en muchas de sus pinturas. Eso me llevó a un tópico o un tema que es representado a lo largo de la historia del arte, que es el de la crucifixión por un lado y por otro el descendimiento de Cristo, que es otro episodio después, cuando ya está muerto, lo bajan. Y en estos descendimientos también me extravié durante meses analizando todas las pinturas que hay que retratan ese episodio. Y bueno, dentro de esos temas, pues sí es lógico que haya escaleras. ¿Por qué? Porque los que lo bajaban, que tradicionalmente eran dos personajes que aparecen mencionados en la Biblia, José de Arimatea y Nicodemo, y bueno, ahí el personaje de José de Arimatea incluso creo que es el que se dice por ahí que preservó el Santo Grial, en el que hizo la última cena Jesucristo, pero a partir de estas escaleras yo me estuve preguntando por qué había puesto Chagall esa en la crucifixión blanca. Y como podrán ver por el texto, pues no llegué a ninguna conclusión, pero pues salí transformado después de todos estos meses de investigación, porque no fue sin sentido, bueno, sin sentido aparente el que yo estuviera investigando tantas y tantas pinturas. Déjame ahí comentar algo, Terán. Justamente, pues aquí la plática está sobre qué pasa, ¿no? Con Chagall y esta especie de obsesión que se te presenta a través del conocimiento de su pintura. Y ahorita que me cuentas esto, no puedo evitar pensar en, en esta práctica que es común justamente en el catolicismo, en el cristianismo en general también, de la lectura espiritual, ¿no? O en otras palabras, creo que la lectio divina también se le denomina así. Y creo que estás haciendo algo similar
pero con la pintura. Y de hecho con pinturas que no necesariamente son católicas, pero que justamente remiten al momento de la crucifixión, centro de la fe cristiana, y que de alguna manera demanda para el creyente un regreso, un retorno constante al suceso para poder asirlo en la medida de lo posible, para poder también ponerse uno en ese lugar, en ese trágico suceso de la crucifixión de Jesucristo. Y digo, a lo mejor no lo has visto tú así, pero quizá eso te llevó a pensar de manera casi obsesiva sobre la escalera que estaba presente en este cuadro, porque quizá pues, es un elemento que en apariencia puede ser trivial, pero en realidad refleja parte de este suceso, que es el centro de la historia de la humanidad para el creyente, y que entonces cualquier detalle pues es importante, ¿no? Incluso si había sandalias, qué clima había, porque todo te puede remitir nuevamente a lo central, que es tratar de comprender con el corazón, más que con la mente, este suceso de la crucifixión. Sí, por ahí va el asunto, porque en esto de que hablamos de la comunicación, del espíritu, pues alguien puede presentar ya sea un dibujo burdo o a través de una anécdota, una escalera y decir pues simplemente cuando murió Jesucristo lo bajaron con la escalera. Pero justo el arte y esta pintura tan enigmática y que transmite tantas cosas de un pintor judío en un contexto cristiano que está usando la figura de Jesucristo, que de hecho adquiere independencia más allá de cualquier religión y adquiere un estatus simbólico, artístico, que representa esa escalera y finalmente todo este viaje que emprendí yo para averiguarlo, pues es un reflejo de esto que estamos mencionando. No he encontrado una respuesta y no la encontraré así literal, ¿no? Es un ejercicio, por usar una de estas palabras grandotas, pero que podemos de una vez aquí ponerla en la mesa, que es un ejercicio hermenéutico, ¿no? De alguna manera, es decir, de traducción, de interpretación de textos, en este caso, de comunicación no verbal, ¿no? De comunicación pictórica. Eh, y creo también, híjole, no se me viene actualmente el nombre del método bíblico para el estudio, perdón, el método para el estudio de textos bíblicos contemporáneo que ha estado, digamos, en boga desde el siglo XX, que tiene que ver justamente con la lectura de los textos sagrados, de una manera, creo, más meticulosa, con detalles, con el momento histórico que se vivió, pero también con el posicionamiento del lector en el drama y lo que se va leyendo. Creo que va por ahí y creo que además es una excelente forma de acercarnos al arte en general. Podemos verlo, digo, más allá de esto que estoy comentando, como una especie de un tip, suena muy reductor, pero un tip que cualquiera de nosotros podemos usar para acercarnos a una obra de arte, meternos en ella a través de todos estos elementos. Sí, y ahí me vino a la mente otra recomendación para los que nos están escuchando de una película que puede también como que encarna esta situación de la actividad de ser artista. Más allá de que sí es un oficio, tiene que ver con crear cosas concretas, pero tiene que ver también con toda tu vida, que es algo muy diferente de lo que vemos en la actualidad. La idea del artista como pues algo ahí más que vive como en una disolución. Esta película es una de las joyas de la historia del cine. Se llama Andrei Rublev, de Tarkovsky, de este cineasta ruso, y ahí vemos lo que significa la vocación del artista, que es el que posibilita todo esto que tú estás comentando, vivir situaciones a través de las obras de arte que de otra manera no son posibles, y sin eso seríamos animales. Entonces, en esta película se ve de manera impresionante, dramática, no solo desde el punto de vista de un pintor, sino el clímax de la película
De hecho, es cuando este pintor de íconos en el siglo XV se encuentra con un adolescente, es un niño que fabrica campanas. Y ese es justo el momento más álgido de la película porque el pintor Andrei Rublev había renunciado de cierta manera a su vocación y había pasado años bajo un voto de silencio y ya no pintaba nada. Y entonces los invito a que vean esa, además a través de otra obra de arte que es el cine, que no lo hemos tratado mucho, pero ahí se ve cómo en una vida imperfecta y trágica irrumpe esto que desde el punto de vista cristiano se le llama la gracia, ¿no? Es algo así como un shock de, llamémoslo lo trascendental, la belleza en este caso, y hace que el artista se salga de su vida egoísta. Y eso lo podemos ver aterrizándolo a la vida de Chagall, porque Chagall, siendo judío, nació en lo que actualmente es Bielorrusia, pero en ese entonces era Rusia, después fue la Unión Soviética, y él se dejó llevar, como muchos intelectuales y artistas de la época, por los ideales comunistas, porque no trataban tan mal a los judíos, pero obviamente después tiene que salir de Rusia, va a París, también está un rato en Berlín, ahí conoce artistas de todo tipo, conoce de hecho al filósofo que cité, a Jacques Maritain, conoce a Matisse, conoce a Picasso, conoce a todas las vanguardias, los movimientos de vanguardia estaban en ese momento ahí donde estaba Chagall, y le toca vivir la experiencia de del holocausto, bueno, él no lo vive, pero el genocidio, es decir, buscar aniquilar sistemáticamente a su pueblo. Él se va a Estados Unidos, entonces vive también esta experiencia de exiliado, para que se den una idea de todo el tiempo que invertí, o sea, conozco incluso los nombres de las tres mujeres más importantes en su vida. La primera, Bella, que fue su esposa y se muere en 1944, me parece, ya en Estados Unidos, y ese es un momento así muy difícil para Chagall. Después tiene un hijo con una inglesa que hablaba francés, que se llama Virginia Haggard, y finalmente termina su vida con Baba. Entonces, hasta las tres mujeres de la vida de Chagall aprendí sobre ellas en esta búsqueda de descifrar lo que significaba la escalera. Y habías dicho antes algo que quiero preguntártelo así explícitamente. Decías tú que, bueno, en palabras de Jacques Maritain, eh, la prudencia es la virtud que debe guiar al hombre en la vida moral y al artista, su vida, la vida del artista debe ser regida por el amor al arte, al trabajo, a la belleza. ¿Ves en Chagall esto? ¿Ves amor en sus obras? Sí, sí, efectivamente, a través de la figura de Bella, que aparece incluso después de que se murió, él la pinta. em, Aparece vestida de blanco muchas veces. em, en el personaje de Jesucristo, en este símbolo, pues también Chagall lo que está intentando retratar es el amor, ¿no? La entrega. eh, el amor sin duda recorre la vida de este pintor, que si lo pensamos, pues tenía muchos motivos para entregarse a la desesperanza. Quizá habían eliminado su pueblo en Vitebsk, se llama Vitebsk, en lo que actualmente es Bielorrusia, pues prácticamente lo arrasaron con él, acabaron con todos los judíos de ahí, después se muere la que es la mujer de su vida, y sin embargo él sí ejemplifica esta labor del artista, que a través de su obra le transmite algo. Y no solo en cuestión de cantidad, que como ya mencioné es numerosísima, sino a través de cómo él hizo uso de los colores, de las figuras, de esa pasión espiritual para transmitir algo. También tiene unos poemas, ahí les voy a leer uno que escribía en Yiddish, que se llama Mis lágrimas, para que vean esta relación también con lo trascendental, específicamente con Dios. Dice, respiro, vivo, busco,
te busco. Yo creo que estás conmigo, estás en otro lado. ¿Por qué? No escucho una sola palabra a mi alrededor. Caminos, bosques que pasan uno a otro. Sonriendo comienzo mi día y te espero todavía. ¿Por qué? Noche y día cargo con una cruz. Me empujan y me arrastran de la mano. Ya me rodea la oscuridad de la noche. Mantienes tu distancia, Dios mío. ¿Por qué? Bien, pues sí, definitivamente. Y aparte, híjole, se ve y en sus pinturas también, a pesar de lo que comentas, de que hubo tres mujeres en su vida, ¿no? No me parece a mí un pintor particularmente, eh, digamos, atado o relacionado de manera erótica, ¿no? Con el amor. Me parece más bien que sí hay un componente místico, trascendental en su obra. No sé cómo ves esto, o ves más un tema, digamos, digo, es vastísima también su obra, ¿no? Pero a lo Picasso, que hay mucho componente erótico, ¿no? Sobre todo en la parte de cubismo. ¿Cómo ves a Chagall en ese aspecto? Algo que recalco en mi texto es esto de la mística, que de hecho es algo que muchos artistas e intelectuales de la época le señalaban incluso como reproche, le decían, es que eso es como místico. Y decía Chagall, pues qué bueno, o sea, no hay mejor elogio. Efectivamente, la mística, entendido como este misterio que de hecho absorbe lo erótico y lo sublima, está muy presente en la obra de Chagall, pero tal vez no de manera tan explícita. Lo vemos mucho a través de las mujeres y de símbolos que él usa. Su pintura ni siquiera es simbolista. Bueno, al principio mencionaste que algunos lo clasifican como modernista, pero en realidad Chagall estuvo ahí en medio de todas estas corrientes y no se le puede clasificar como ninguna de ellas. Tiene algunas pinturas que parecen cubistas, como de Picasso. De hecho, hay otros por ahí que se les llama faubistas, que en francés es como fieras salvajes, que se basan mucho en el uso del color, incluso como de manera infantil. Son muy padres sus pinturas. Están los surrealistas, que algunos también quieren clasificar a Chagall por ahí, pero simbolistas. En Chagall sí se ve mucho, por ejemplo, la figura de un gallo rojo, que representa de alguna manera virilidad. Y el tema este de lo erótico, pues sí siempre salen parejas en sus pinturas, incluso en momentos dramáticos. Hay crucifixiones en las que aparece la figura de la pareja, del matrimonio. Entonces, lo erótico está presente, pero de manera sublimada en la obra de Chagall. Y quizá ya para ir redondeando, para ir finalizando, pues hablaste de esto del amor y pues yo planteo la pregunta en el texto de qué sirve contemplar arte, de qué sirve crear arte. Hemos incluso criticado porque vemos el arte contemporáneo, no le encontramos su sentido. Vemos vidas de artistas pues, que parecen vidas mediocres y su obra puede que tenga talento y habilidad, pero no vemos esta vida del espíritu. Y entonces a lo que quiero llevar a que reflexionen todos, y fue una reflexión que yo tuve, es esta labor del arte, que quizá nos resulte fácil criticar, pero después de todo esto de estudiar la vida de Chagall, de perderme en debrayes, en divagaciones sobre el color, sobre las escaleras, sobre la mística, pues la pregunta sí me llegó de manera muy clara y fue, bueno, ¿qué haces tú? La pregunta creo que está dirigida a nosotros. Eh, a ver, ¿qué haces tú con el arte? ¿Qué haces con esto? Y ahí lo remito a una pintura de un pintor también muy peculiar de la época, creo que en 1920, que se llama René Magritte. De Magritte sí es conocido, que pintaba gente con una manzana, por ejemplo, en la cara.
Tiene una pintura que los invito a que la vean, se llama Intentando lo imposible. Y creo que eso, el arte moderno, el cual yo no soy así tan fan, em, a través de esa obra, creo que me remite a esta pregunta de qué estoy haciendo yo, qué estamos haciendo. Ahorita es nuestro momento de intentar lo imposible. Creo que con eso me gustaría dejarlos. Pues intentemos lo imposible, ahí está el arte para nosotros, está para que simplemente hagamos con él pues, lo que se nos antoje, y lo que creo que sí podemos concluir es, pues no quedaremos igual a como empecemos. Es lo que veo en este trayecto que nos comparte Terán, que empieza, digamos, con una curiosidad a lo mejor pictórica de colores y termina y va a seguir seguramente, pero con reflexiones sobre mística, sobre el amor, sobre las escaleras, una reseña, un podcast, etcétera. Los invito a ir directamente a las pinturas de Marc Chagall, a ver qué les parece a ustedes, y si se quieren involucrar, evidentemente aquí estamos a la espera de sus correos en minimonecesario@gmail.com, o a través de nuestras redes sociales también, pues ahí le entramos y respondemos directamente. Entonces, pues bueno, creo que con eso culminamos, Terán. Muchas gracias a todos. Así es, gracias por estarnos escuchando y aquí seguimos en esta labor de cultura mínima.